Gracias a todos. Vamos a dar inicio con esta primera clase del módulo de cabeza y cuello y vamos a empezar con los huesos que conforman el esqueleto del cráneo y de la cara. Sobre estos huesos, aquí los estamos viendo todos desarticulados, podemos decir que son huesos de tipo planos. Ya vimos todas las clasificaciones o cómo se distinguen los huesos según la forma que tienen. La mayoría de los huesos que vamos a tener en la cabeza y en la cara, en el cráneo como tal en total, van a ser los huesos de tipo plano. Y ya sabemos que los huesos de tipo plano son huesos que tienen una lámina ósea externa, que sería esta de acá, y una lámina ósea interna, que la veríamos pues por aquí adentro. Y entre las dos láminas óseas vamos a tener un conjunto de hueso o tejido óseo esponjoso que vamos a conocer como el diploe. ¿Listo? Entonces, miremos acá, por ejemplo, esto que vemos aquí mellado, ranurado y fisurado podría ser considerado como el diploe, la representación del diploe. Bueno, primera característica. Segunda característica de estos huesos, no solo todos son considerados tipo plano, sino que hay otros huesos que también vamos a considerar como huesos de tipo irregular, como por ejemplo el temporal, tiene una porción irregular, el esfenoides, que es este que vemos aquí en amarillo que tiene una porción irregular, el etmoides, son huesos irregulares, ¿listo? Entonces, los huesos del cráneo grande están conformados por huesos planos y huesos irregulares. Todos estos huesos están unidos el uno por el otro por medio de articulaciones que se consideran articulaciones de tipo inmóviles. Obviamente, yo me toco el cráneo, me toco la cabeza, yo no voy a poder mover los huesos y desplazarlos como lo hago con los huesos del miembro superior o del miembro inferior. Esos huesos que están ahí en el cráneo están unidos el uno con el otro por medio de articulaciones completamente inmóviles. Y acordémonos que esas articulaciones también son conocidas como las sinartrosis. ¿Por qué les pongo acá esta estrellita con la mandíbula? Porque la mandíbula, muevan la mandíbula es el único hueso del cráneo que es móvil. ¿Listo? Entonces, esta articulación aquí varía con respecto a las otras. La mandíbula es una articulación móvil considerada como una condilartrosis o una articulación bicondílea, porque tenemos un cóndilo a un lado y pues por allá estaría el cóndilo del otro lado de la mandíbula, por eso se llama articulación bicondílea. Bueno, funciones de todos estos huesos en general. Primera función importante que cumple todo este sistema óseo a este nivel es proteger el encéfalo, porque forma una cavidad que se conoce como la cavidad endocraneana. La articulación de todos estos huesos forman cavidades y una de esas cavidades es la cavidad endocraneana donde se encuentra el encéfalo. Por eso una de sus principales funciones es la protección del encéfalo mediante la formación de esta cavidad. Segunda función muy importante, aloja los órganos de los sentidos. Entonces, así como también produce una cavidad endocraneana, vamos a ver que produce una cavidad orbitaria, una cavidad nasal, una cavidad por aquí óptica, y en esas cavidades vamos a tener órganos de los sentidos como van a ser el ojo, las fosas nasales y el oído. Bueno, y tercera función importante que cumplen estos huesos del cráneo es que permite la formación de aberturas externas para el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio, para el ingreso de los alimentos por medio de la boca, ¿cierto? Y para el ingreso del aire por medio de las vías respiratorias, por medio de la nariz, ¿cierto? Bueno, funciones principales que cumplen todos estos huesos. ¿Qué características anatómicas se le describen a estos huesos? Ellos se pueden subdividir en dos regiones principales y las vemos ahí en esa imagen. Una región que vemos en gris y otra que estamos viendo como en naranjadito. ¿Listo? Entonces los huesos del cráneo los podemos dividir en dos. Este que tenemos aquí arriba en gris lo vamos a conocer como el neurocráneo. Y este que tenemos aquí abajo en naranjado lo vamos a conocer como el víscero cráneo. Entonces los huesos del cráneo
están subdivididos en dos regiones principales, el neurocráneo y el viscerocráneo. O también podría conocerse como los huesos del cráneo y aquí los huesos de la cara. También es otra forma como de clasificarlos. Entonces vamos a hablar primero de los huesos del cráneo, estos que vemos aquí en gris, o el neurocráneo. ¿Cuáles son los huesos que conforman el neurocráneo? Aquí están enumerados. El hueso frontal, que vendría siendo este hueso que tenemos aquí adelante, que forma la frente, tóquense la frente, ahí tenemos el hueso frontal. El hueso etmoides, que es un hueso que se proyecta en las fosas nasales. Aquí pues tendríamos que irnos hacia adentro de esta cavidad para ver el hueso etmoides, luego lo vamos a ver bien. El hueso esfenoides, aquí vemos un pedacito externo, la parte exocraneana del hueso esfenoides. Este de acá viene siendo las alas mayores del esfenoides, después lo vamos a ver. El hueso occipital, que es el hueso más posterior del neurocráneo, vendría siendo toda esta parte posterior de acá, la región occipital. El hueso parietal, este de acá arriba, todo este viene siendo el parietal. Y por debajo del parietal vamos a tener el último, que es el hueso temporal. Entonces esos son los huesos que conforman el neurocráneo. Y la función o la característica importante de todos estos huesos es que forman una caja ósea que contiene y protege el encéfalo. Eso ya se los había mencionado. Bueno, la diferencia con el viscerocráneo o los huesos que conforman la cara, son muchos más huesos, mírenlos acá, vamos a mencionarlos. Vamos a tener unos huesos localizados aquí arriba en la cima de la nariz, van a ser los huesos nasales. Aquí adentro de las órbitas vamos a tener otro hueso muy pequeñito conocido como el unguis o hueso lagrimal. Luego, hacia adelante y formando toda la arcada dentaria superior, tóquense todos esos dientes de arriba. Todos esos dientes de arriba se insertan y se articulan en el maxilar, anteriormente conocido como maxilar superior. Vamos a tener la mandíbula, que es toda esta parte de aquí abajo. Anteriormente se le conocía la mandíbula como maxilar inferior, pero ya no, ya simplemente se habla de maxilar y mandíbula. No hay que decir maxilar superior y maxilar inferior, sino ya maxilar y mandíbula. Bueno, el vómer, que es un hueso que encontramos en las fosas nasales. El hioides, que es un hueso que encontramos en el cuello. Aquí faltaría dibujarlo, lo voy a poner así, como en forma de herradura, chiquitico en el cuello. Los cornetes, específicamente el cornete inferior, es un hueso completamente aparte. El etmoides, miren ahora esto. Etmoides, esfenoides, temporal y temporal, estos tres huesos de acá, que ya los vimos en el neurocráneo, miren que también ayudan a formar el viscerocráneo. Y el palatino, que lo encontramos en el paladar, formando el paladar duro. Eso, entonces ahí tenemos los huesos, ahí estamos dando un brochazo grande de cuáles son los huesos del neurocráneo y cuáles son los huesos del viscerocráneo. Vamos a hablar uno por uno de todos esos huesos, de cada uno de esos huesos y los vamos a conocer un poco más en detalle anatómico. Bueno, aquí como vemos en esta tabla, estamos comparando el neurocráneo, que ya lo mencionamos, y el viscerocráneo. Entonces miren que en el neurocráneo, volvamos a repetirlos, tenemos frontal, de atrás, de adelante hacia atrás, parietal, temporal, esfenoides, etmoides y el más posterior, el occipital. En el viscerocráneo tenemos el etmoides. ¿Cuáles se comparten con el neurocráneo? Etmoides, esfenoides y temporal. Son los mismos compartidos con el neurocráneo. Vamos a tener el hioides, que es el que encontramos en el cuello, el cornete inferior, el lagrimal, que es el que contiene el aparato lagrimal, está dentro de las órbitas, el vómer, se encuentra en la nariz, dividiendo la fosa nasal derecha e izquierda, la mandíbula, acuérdense, mandíbula, estrellita, ¿por qué? Porque la mandíbula es el único hueso móvil que tenemos en el cráneo. El maxilar, el hueso nasal, que
que es el que nos tocamos aquí arriba en la nariz, fuerte y duro, y el palatino, que forma el paladar. No son tan complejos, ¿listo? ¿Cuál es la importancia de todos estos huesos? Que como les dije, cuando se articulan el uno con el otro, ellos contribuyen a formar cavidades. Y ahí ustedes las están viendo. ¿Cuál es la cavidad más grande de todas? Esta de acá. ¿Cómo llamamos a esa cavidad? Cavidad endocraneana. Hacia adelante y arriba vamos a encontrar las cavidades para los ojos, que se conocen como las órbitas, cavidades orbitarias o las órbitas, ahí las vemos en amarillo. Aquí en azul estamos viendo que la articulación de estos huesos me forman otra cavidad, que es la cavidad nasal o de las fosas nasales. Aquí abajo entre el maxilar y la mandíbula vamos a tener otra cavidad que se forma, que es la cavidad oral. Y aquí hacia adentro del oído hay otra cavidad que me están señalando en verde, mírenla ahí, sería la cavidad timpánica, la caja timpánica o la cavidad pues donde se encuentran los oídos. Listo. Entonces, importancia de esos huesos, la formación de todas estas cavidades. Vamos a empezar a hablar del neurocráneo. De esto vamos a empezar las primeras clases y ya después a medida que vayamos avanzando vamos viendo el viscerocráneo. Pero empecemos con neurocráneo. ¿Listo? Entonces el neurocráneo, ya sabemos que es todos estos huesos superiores que vemos aquí arriba. El neurocráneo contiene dos porciones o se puede subdividir en dos porciones. La porción superior, que es esta de aquí arriba que estoy pintando, la que nos tocamos, tóquense el cráneo, toda esa que nos tocamos ahí arriba, toda esa cavidad, esa porción superior la vamos a llamar la bóveda craneana. ¿Listo? Bóveda craneana. Si yo a este esqueleto le hago un corte a través de toda la bóveda craneana, por acá, cogí una sierra, lo que sea, y corté todos estos huesos, por acá. Quito, como si fuera una tapita, entonces quito toda esta parte superior, la despego. Entonces estoy quitando la bóveda craneana. ¿Qué voy a ver dentro, en la cavidad endocraneana? Esto que veo acá. Entonces a este cráneo de acá, esta segunda imagen que vemos ahí en las diapositivas, esa segunda imagen le quitamos la bóveda craneana. Y estamos viendo que en la base de esa bóveda craneana, que es la parte interna, hay un piso. Se conoce como la base del cráneo o el piso del cráneo. Base del cráneo, piso del cráneo. ¿Listo? Es muy diferente entonces yo hablar de bóveda a hablar de base del cráneo. Creo que queda claro cuál es la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante conocer la bóveda, que es esta parte superior, a conocer la base del cráneo? Porque los pacientes víctimas de accidentes de tránsito, los pacientes que sufren de traumas encefalocraneanos, pueden sufrir de lesiones o fracturas del cráneo. Y nosotros como médicos tenemos que diferenciar qué es una fractura o dónde está localizada la fractura del cráneo, si en la bóveda craneana o en la base del cráneo. ¿Listo? ¿Qué pasa en la bóveda craneana? Una fractura de la bóveda craneana podría ser una fractura del frontal, una fractura por acá de los parietales, una fractura de la escama del temporal, por allá atrás del occipital. Bien. ¿Qué pasa? La diferencia con unas fracturas de la base del cráneo. Que miren esa base del cráneo. Miren que la base del cráneo tiene una gran cantidad de estructuras y de relieves óseos que vamos a conocer. Entonces por acá, por ejemplo, esta se llama la cresta frontal, aquí hay un agujero que se llama el agujero ciego, aquí miren otra lámina completamente agujereada que se llama la lámina cribosa. Luego vamos a ver acá otro agujero grandote, aquí miren otro agujero, o miren este tan importante, yo creo que todos sabemos que atraviesa este agujero. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la base del cráneo? Que la base del cráneo está conformada por múltiples relieves óseos y está atravesada por múltiples agujeros, una gran cantidad de agujeros. Y por cada uno de esos relieves óseos o por cada uno de esos agujeros pasa una arteria, una vena y o un nervio.
Entonces, ¿qué creen ustedes, muchachos, que sería más importante o más de mayor precaución o de mayor cuidado? ¿Un paciente que tenga una fractura de la bóveda craneana o una paciente que tenga una fractura de la base del cráneo? Las dos son importantes, ¿listo? Aquí vamos a ver que en la bóveda craneana pasa por, abrazando esa bóveda, por la cara interna pasa una arteria que se llama la arteria meningea media. Obviamente si un paciente se fractura, estos huesos pueden lacerar esa arteria y obviamente las arterias sangran más que las venas. Es un paciente que se nos puede sangrar fácilmente. Pero la base del cráneo, miren que también está atravesada por múltiples agujeros y ya les dije que por cada de esos agujeros pasa una arteria, una vena o un nervio. Por ejemplo, por este agujero, ¿qué pasaría por este agujero? La médula. Entonces imagínense un paciente con una fractura de la base del cráneo, que una parte de los fragmentos óseos se vayan y me laceren la médula espinal pasando por acá. Obviamente el compromiso del paciente puede ser un poco mayor y de más cuidado que los pacientes que tengan estas fracturas de la bóveda craneana. Entonces, muchachos, pacientes con fracturas de base de cráneo son pacientes con mucho, que hay que cuidarlos mucho, porque pueden tener lesiones de estructuras nobles y estructuras vitales muy fácilmente. Semiológicamente, y cuando lleguen ustedes a tercer semestre, van a ver que los pacientes con fracturas de base de cráneo se presentan con dos signos clínicos. Entonces van a buscar, primera consultica que les voy a dejar para este semestre, van a consultar qué son los famosos ojos de mapache y qué es el signo de Batle, B-A-T-L-E, Batle. O no sé si es con doble T, creería que no, pero bueno, van a buscar esos dos signos. Esos dos signos, siempre que ustedes vean a esos pacientes, paciente con ojo de mapache y paciente con signo de Batle, piensen que la fractura, que ese paciente tiene una fracturado la base del cráneo. Listo. Sigamos. Miremos acá las bóvedas craneanas. Entonces miren la bóveda, tenemos un paciente al lado derecho y un paciente al lado izquierdo. Miren la bóveda craneana del paciente del lado derecho y la bóveda craneana del paciente del lado izquierdo. ¿Qué diferencia ven? Miren que la bóveda craneana del paciente del lado izquierdo inmediatamente podemos decir que corresponde a un paciente pediátrico, a un neonato, a un paciente recién nacido. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo huesos que no están del todo osificados. En cambio, en este paciente del lado derecho, yo lo que veo son huesos que ya están completamente osificados y que ya están unidos el uno con el otro, ya están articulados. Los pacientes pediátricos presentan una bóveda craneana incompleta que todavía no se ha osificado. Creo que todos hemos cogido a un bebé, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es tocarle, somos felices tocándole la bóveda craneana y tocándole la famosa molleja. Creo que de pronto algunos conocen lo que es la molleja. Si los que no, pues todos sabemos que cuando tocamos el cráneo a un bebé, a un recién nacido, sentimos algo blandito que se le hunde en la parte superior del cráneo. Esto que estoy señalando acá es lo que estamos palpando. ¿Por qué? ¿Por qué palpamos eso blandito? Porque el niño no tiene los huesos del cráneo osificados y en su lugar tiene cartílago y el cartílago se palpa así, blandito. Si son cuidadosos y la próxima vez que tengan un bebé en brazos, palpen no solamente la molleja de esta fontanela, esta parte, la más grande de todas, sino que busquen en la parte posterior del cráneo y van a ver que aquí en la parte posterior van a palpar otra estructura blanda. Estas dos estructuras blandas se conocen como las fontanelas. ¿Listo? Entonces ya no le vamos a decir mollejas, sino que le vamos a decir fontanelas. Y vamos a tener una fontanela anterior, que miren que es más grande, por eso también se puede llamar fontanela mayor. Y vamos a tener una fontanela posterior, que miren que es más pequeña, por eso se llama también fontanela menor. Las fontanelas nos hablan del grado de osificación de los huesos. Más o menos hasta los 18 meses
podemos tener las fontanelas abiertas. Si, por ejemplo, yo tengo un niño de 6 mesecitos y yo ya palpé y siento que estas fontanelas están cerrando, eso no es normal. Ese niño está haciendo un cierre prematuro de fontanelas y ese paciente hay que intervenirlo. Prácticamente hay que entrar, volverle a fracturar el hueso para prevenir que se me cierren antes de tiempo. ¿Por qué? Pensarán ustedes allá desde la casa, ¿por qué? Porque las fontanelas necesitan permanecer así blandas para que se dé el crecimiento del encéfalo. El sistema nervioso, el cerebro, tiene que crecer. Y si las fontanelas se osifican antes de tiempo, ¿cómo le queda el cráneo a ese bebé? Chiquitico. Y el sistema nervioso, el encéfalo que está allá adentro, no va a poder seguirse desarrollando y se va a quedar chiquito. Y va a ser un bebé con problemas neurológicos. Entonces, ojo que las fontanelas hay que saber que existen para saber que hay que palparlas y hay que saber llevarles su seguimiento para saber cuándo tienen que cerrarse, que no se nos cierren antes de tiempo. Si yo detecto de pronto en mi rural que un paciente se le están cerrando antes de tiempo, ya sé que ese paciente hay que remitirlo. Y los neurocirujanos vuelven y le fracturan y le permiten crecer el encéfalo a ese bebé. Entonces, ojo con las fontanelas. Miren este otro dato curioso. Esta es la famosa fontanela mayor o fontanela anterior. ¿Qué forma tiene? Forma de rombo. Cambio, miren la fontanela menor o fontanela posterior. ¿Qué forma tiene? Forma triangular. ¿Qué hueso sería este, muchachos? Hueso frontal. Y este de acá sería el hueso occipital. Acuérdense que si estoy hablando que esto es posterior, este sería el hueso occipital. Y si estoy hablando que esto es anterior, este sería el hueso frontal. Bueno, entonces miren la forma que tienen las fontanelas. Eso es muy importante también que nos aprendamos esa forma para poder atender los partos. En el trabajo del parto, el bebé, ¿cómo nace? ¿Cómo nacen los bebés? Boca abajo. La mamá está tirada sobre una camilla, mirando hacia el techo, con las piernas separadas, pujando. El bebé debe estar naciendo casi que al contrario de la mamá. La mamá está mirando boca arriba, el bebé debe estar mirando boca abajo. Si ese bebé nace mirando boca arriba, está rotado, nunca van a nacer. Y ese bebé se va a morir en el canal del parto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que viene la presentación, eso se llama la presentación del bebé. Si viene mirando en occipito frontal, que se llama eso, si viene mirando boca abajo. Por el momento aprendámonoslo así, boca abajo. Entonces, ¿yo cómo me voy a dar cuenta si el bebé viene mirando boca abajo o boca arriba? Tocando, haciendo en el tacto vaginal, tengo que buscar las fontanelas del bebé. Y ya sé que la que tengo que encontrar abajo va a ser esta, la fontanela mayor, la más grande. Entonces, muy importante este otro dato para yo saber cómo atender un trabajo de parto sin que se me complique. Un trabajo de parto donde yo sienta que esto no está hacia abajo, sino que está arriba, el paciente va boca arriba. Ay, ténganle miedo, a ese niño hay que meter la mano y rotarlo a la fuerza para que la cabecita del bebé gire, gire, gire y ya no esté boca arriba, sino boca abajo, junto con todo el cuerpo. El bebé gira junto con todo su cuerpo, pero toca meter la mano y toca girar a la fuerza a ese bebé, porque si no, ya sabemos, nunca van a ser. Bueno. ¿Qué pasa en el adulto? Miren acá, un cráneo adulto. Las fontanelas, cuando se osifican y se unen, forman entonces unos puntos de referencia anatómica. Mírenlo acá. Ese punto lo conocemos, el que acabé de señalar ahí, lo conocemos como el bregma. Ahí no está anotado, vengan, se los escribo. Bregma. ¿Listo? Hacia atrás, cuando se osifica la fontanela menor, se forma otro punto de referencia anatómico que vamos a conocer como lambda. Lambda. ¿Listo? Entonces acá tenemos el bregma y el lambda. Cuando se articulan ya y se terminan de osificar, también se forman unas líneas articulares. Estas líneas articulares las vamos a llamar las suturas. Suturas, ahí está escrito.
Esas suturas también adquieren o tienen un nombre. Esta primera de acá adelante se va a conocer como la sutura coronal. Por eso es que el plano coronal, que ya lo vimos. Esta de aquí, que se da entre los dos huesos parietales, este es el parietal de un lado, este es el parietal del otro lado, este es el hueso frontal y este es el hueso occipital. Entre los parietales se forma otra sutura, que es la sutura sagital. Por eso el corte, o también el plano de estudio, plano sagital. Y atrás, ahí la estamos viendo, entre los huesos parietales, perdón, entre los huesos parietales y el hueso occipital, vamos a tener la última sutura que que se va a conocer como la sutura lambdoidea. Un segundo que se me está quedando el computador sin energía, sin carga, ya. Sutura lambdoidea. Bueno, ¿qué pasa si vemos un cráneo? Borramos todo esto. Un segundo. Listo. ¿Qué pasa si vemos el cráneo ya por el lado? Miren, acá tenemos otra vez un cráneo de un paciente pediátrico. ¿Cómo sabemos que es pediátrico? Pues por el tamaño, los ojitos chiquiticos, ¿sí? Pero principalmente porque miren que los huesos no están fusionados. Miren que la parte lateral del cráneo también presenta dos fontanelas el bebé. O sea que no solamente son dos, son cuatro. Miren esta de aquí adelante, se conoce como la fontanela esfenoidal. Ojo, hueso esfenoidal, que no suena ese término. Y esta de aquí posterior se conoce como la fontanela mastoidea. ¿Listo? Porque por aquí atrás se forma una estructura que se llama la apófisis mastoides. Sería la fontanela mastoidea. Cuando se sutura y se une y se osifica todos estos huesos del cráneo, vuelven y se forman otros puntos de referencia anatómica que están ahí englobados por esas tres círculos pues, que les puse. Los puntos de referencia anatómica que encontramos en la parte lateral del cráneo van a ser este de acá, que se da entre los huesos propios de la nariz, que son estos naranjados, y el hueso frontal, se conoce como el nación. Esta que tenemos acá, que miren que se da entre el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso esfenoides, alas mayores del esfenoides, acuérdense, se conoce como el terion, con P, terion, ¿listo? El terion, tóquenselo, es la famosa 100. Siempre que nos tocamos ahí, tóquense la 100, que uno tiene dolor de cabeza y uno se hace masajitos ahí en la 100. Ese es el terion. Entonces ya no le vamos a decir, ay, me duele la 100 o hagamos más. No, le vamos a decir terion. Ese es el término anatómico y médico correcto. Tóquense la 100 o tóquense, ahí dije 100, tóquense en el terion, tóquense suavecito el terion, muchachos. ¿Qué sienten? Les voy a dar un minutico ahí para que se lo toquen, suavecito. Se siente un pulso, porque por el terion pasa una arteria que se llama la arteria temporal profunda. Ese pulso que nos estamos tocando ahí es el pulso de la arteria temporal. Bueno, y hacia atrás, donde se encontraba la fontanela mastoidea, miren que se forma otro punto de referencia anatómico que se da por la unión de, ay, perdón, otra vez, un segundito, se da por la unión de el hueso parietal, occipital y temporal. La unión de esos tres huesos me forma este punto de referencia anatómico que se conoce como el asterio. Entonces, volvemos a repasar. ¿Cuáles son los puntos de referencia anatómicos que tenemos en la bóveda craneana? Bregma, lambda, terion, ay, mírame dónde lo señalé, nación, terion y asterion.
Ahí están todos los puntos de referencia. Muy bien. Y acuérdense también de las suturas que se forman. Entonces aquí tenemos la sutura. ¿Cómo se llama esta? Coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea. Estas suturas también tienen nombrecito, pero no nos vamos a aprender bien esas suturas. Quiero que se aprendan esta. Sutura escamosa. Escamosa. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Eso era la bóveda craneana, como la anatomía macroscópica grande de la bóveda craneana. Ahora vamos a ver la anatomía de la base del cráneo. ¿Qué pasa en la base del cráneo? En la base del cráneo, como les dije, primero que todo hay una gran cantidad de relieves óseos y hay una gran cantidad de agujeros. Nos vamos a aprender el nombre de todos esos relieves óseos y de todos esos agujeros. Y nos vamos no solamente a aprender eso, sino que nos vamos a aprender qué pasa y qué atraviesa cada uno de esos agujeros. Entonces vamos a saber esta parte cómo se llama, este agujerito de acá cómo se llama. Ahorita les hago pues como el recorrido grande para que empecemos a practicarlo. Primero, entonces sabemos que la base del cráneo está formada por múltiples agujeros y relieves óseos. Segundo, la base del cráneo podemos dividirla en 3 fosas. Y esas fosas las vemos ahí en colores. Una fosa endocraneana, una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. También se puede conocer como la fosa cerebral frontal, fosa temporal, porque aquí se aloja el lóbulo temporal del encéfalo, y fosa occipital. Entonces podemos llamarla fosa cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior o frontal temporal y occipital, para el lóbulo frontal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Listo? Esas fosas las vamos a ver muy bien cuando veamos neuroanatomía, digamos los lóbulos frontales. Pero por el momento sepamos, y yo les pongo entonces en el parcial un caso clínico donde les hablo de que un paciente tiene una fractura de la fosa cerebral anterior, entonces yo ya tengo que saber qué es esta fosa de acá y voy a tener que saber cuál es el hueso que conforma esa fosa. Sería el hueso frontal, junto con este hueso de acá que es el hueso etmoides. Y esta otra parte de acá, que es el hueso esfenoides. ¿Qué estructura se le puede lesionar a este paciente? El lóbulo frontal del encéfalo. Fosa craneal media. ¿Qué encuentro en la fosa craneal media? Que está conformada principalmente por el hueso temporal, aquí atrás, y por el hueso esfenoides, aquí adelante y acá, hacia la línea media. Entonces está conformado por el esfenoides y el temporal. ¿Quién se aloja ahí? El lóbulo temporal del encéfalo. Ustedes ya saben que si les pongo en el parcial un caso clínico, paciente con fractura de la fosa craneal media. ¿Cuáles son los huesos comprometidos? Ya ustedes van a poder decirme cuáles son los huesos y cuál es la estructura comprometida. El lóbulo temporal del encéfalo. Y en la fosa cerebral posterior, que es esta que vemos aquí en morado, vamos a ver que la fosa cerebral posterior está conformada por el hueso occipital, que es todo este hueso de acá, y esta partecita de acá, que es el temporal. Tanto el temporal como el occipital me forman la fosa craneal posterior. ¿Qué estructura se encuentra acá? El cerebelo, ojo, el cerebelo y el tallo cerebral y el lóbulo occipital del encéfalo. Listo. Ahí lo estamos viendo a color y aquí lo estamos viendo sin color. Entonces, ojo que todas estas estructuras son diferentes y acá están en imágenes, es muy fácil verlas porque como lo ponen en color. Pero cuando vayamos al laboratorio vamos a ver que no vamos a tener nada de estos colores y hay que aprendérselas de una y de la otra manera. Bueno. Vamos a hacer un brochazo rápido de la base del cráneo y vamos a decir de adelante hacia atrás todos los relieves óseos que encontramos. Entonces, primer relieve óseo, una cresta interna que veo a este nivel que se llama la cresta frontal interna, es la que les estoy pintando. Inmediatamente posterior a la cresta frontal interna se encuentra una cresta que tiene forma de gallo,
la cresta es del gallo. Ahí no la veo pues tan forma de gallo porque la estoy viendo desde arriba, pero bueno, por eso se le dio a este nombre, el nombre de la cresta, Gali, de cresta de gallo. Entre esas dos crestas, cresta frontal y cresta de gallo, la cresta Gali, se encuentra un agujero pequeñito. Se va a llamar el agujero ciego. Al lado y lado de la cresta Gali encontramos una gran lámina con múltiples perforaciones que vamos a conocer como la lámina cribosa. Lámina cribosa. Por la lámina cribosa atraviesa el nervio olfatorio, el nervio que se encarga de percibir el olfato. Al lado y lado de la lámina cribosa vamos a tener una gran cantidad de montículos, como montañitas. Aquí las estamos viendo como rugosas, tal cual así se ven en el laboratorio. Se conocen como las prominencias mamilares. Hacia atrás tenemos las alas menores del esfenoides y las alas menores de los esfenoides forman hacia la línea media esto de acá que estoy dibujando, que se conocen como las apófisis clinoides. A ver, apófisis. Bueno, si ahorita, no sé si me estoy confundiendo de nombre, pero si algo ahorita se los corrijo. En la base de las apófisis clinoides hay un agujero, que se conoce como el agujero óptico. Por ahí pasa el nervio óptico, que es el nervio que se encarga de captar la vista, la visión. Y entre la parte posterior o en la línea media vamos a tener una gran fosa, que es la que les estoy dibujando ahí, que se conoce como la fosa hipofisiaria, porque ahí se aloja una glándula que se llama la hipófisis. Bueno, de ahí hacia los lados de la hipófisis vamos a tener todo este espacio grandote, que se llaman las alas mayores del esfenoides. Entonces estas son alas menores, vuelvo y se las pinto, alas menores, y estas son las alas mayores. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Miren que dentro de las alas mayores vamos a tener unos agujeros. Un agujero por acá que no alcanzo a ver tan bien, que es como un agujero rasgado, se llama la fisura rasgada superior. Por debajo de esa fisura rasgada superior hay un agujero que se conoce como el agujero redondo. Detrás del agujero redondo hay otro agujero ovalado, se llama el agujero oval. Y detrás del agujero ovalado, miren acá el agujero ovalado del otro lado, hay un agujero muy pequeñito que se llama el agujero espinoso. Entonces, fisura orbitaria, agujero redondo, agujero oval. Y detrás del agujero espinoso. ¿Cuál es la importancia de todos esos agujeros? Que por todos esos agujeros salen los nervios oculomotor, trocleario patético, abducens. ¿Cuál más me falta? Trocleario patético, abducens. Y entran unas arterias y unas venas. Y salen unas arterias y unas venas. Por ejemplo, la arteria oftálmica y la arteria meningea media. Una arteria para las meninges. Muy importante esa arteria, que fue la que les mencioné, que es la que se lesiona cuando se fractura la bóveda craneana. Bueno. Después, cuando veamos el detalle anatómico de esas estructuras y de esos agujeros, les voy a decir qué función tienen esos nervios. La la función de esos nervios es dar la sensibilidad de la cara y mover los ojos. O sea que yo miro hacia la derecha, miro hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, muevo los ojos gracias a los nervios que salen por esos agujeros. Y también salen los nervios que mueven los músculos de la masticación. Entonces yo puedo masticar gracias a eso, a la integridad de esos agujeros. Bueno, sigamos con calma. Esta partecita es canzoncita, pero vamos con calma. De ahí para atrás vamos a tener este otro agujero, que miren que está también hacia atrás y hacia los lados de la fosa hipofisiaria. Se va a llamar el agujero rasgado anterior. Por ahí sale o ingresa, perdón, la arteria carótida interna al cráneo.
Aquí tenemos un agujero que se llama el meato acústico interno, que por ahí es donde sale el séptimo y el octavo par craneal, o sea, el nervio facial, que es el nervio que se encarga de mover la cara, de la mímica facial, de la expresión facial, y el nervio vestíbulo coclear, que es un nervio que se encarga de la audición y el equilibrio. Posterior a esos agujeros, al meato acústico interno, vamos a tener el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior es un agujero por donde también salen 3 nervios del cráneo. Yo sé, son muchos nervios. Es el nervio vago, nervio espinal o accesorio y nervio hipogloso, perdón, no, miento, y el nervio glosofaríngeo, Esos nervios se encargan de la deglución, de moverme todas las vísceras del tórax y el abdomen. Son nervios que se encargan también de mover el cuello. El espinal o accesorio mueve el cuello, activa los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. No se me estresen con eso, muchachos, que es igual eso vamos a tener todo el semestre para ir repasando todos esos nerviecitos y esas funciones. Bueno, ¿qué otro agujero nos falta? Ya vamos a terminar. Nos falta este agujero de acá, que se conoce como el agujero hipogloso, conducto del hipogloso. Por ahí sale un nervio que se llama el nervio hipogloso, que es el nervio que me mueve la lengua. Y este agujero, que es el más grande y el más importante de todos, que se conoce como el agujero magno. Por ahí sale la médula espinal y también ingresa las arterias vertebrales. En la parte más posterior, miren que el hueso occipital a este nivel posterior forma una cresta interna. Al igual que el frontal aquí adelante formaba la cresta frontal interna, el occipital a este nivel posterior forma la cresta occipital interna. Hacia los lados de la cresta occipital interna se forman 2 surcos. Estos surcos los conocemos como los surcos del seno transverso. Después vamos a ver qué son los senos transversos, qué son nombres tan raros, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa con la cresta occipital interna y los surcos del seno transverso? Que me dividen la región occipital o la fosa cerebral posterior en otras 4 fosas. Miren esta donde estoy poniendo las estrellitas y acá pues me cortaron las fosas superiores. Hay 2 fosas inferiores y 2 fosas superiores. Las fosas inferiores las vamos a llamar las fosas cerebelosas y las fosas superiores las vamos a llamar las fosas cerebrales. O pues con cerebelo y cerebro. Entonces las inferiores son las del cerebelo, fosas cerebelosas, y las 2 fosas superiores son las fosas cerebrales. Listo, muchachos. Entonces, noticia. Casi que eso es todo lo que vamos a ver el primer módulo, las primeras, y ustedes, yo sé que aprenderse todos estos nombres, todos estos nervios, y esto es demasiado. Al principio se vuelve demasiado tedioso y a uno se le confunde un nombre con otro nombre, pero no se preocupen. O sea, hagan una lista, yo que les recomiendo, hagan una lista con los nombres. Entonces, un nombre, otro nombre, cresta frontal interior, cresta galea, agujero ciego, agujero redondo, agujero espinoso, silla fosa hipofisiaria. Bueno, hagan una lista con los nombres y apréndanse primero los nombres y escríbanlo 10, 20, 30 veces, váyanlo chuleando y cuando ya sepan escribirlo, vienen acá a la imagen y empiezan a decir, esta es esta, esta es esta, esto se llama así, esto se llama así y así. Les voy a decir, esto es lo más difícil de todo el semestre. Este pedacito de acá, aprender de todos esos nombrecitos de esos agujeros y esos, para mí y para muchos estudiantes que me lo dicen, es lo más difícil del semestre. Entonces, si ustedes aprenden bien esto, casi que ya tenemos todo el primer parcial chuleado. Entonces, ténganle mucha paciencia y diario, diario repitan, diario cojan esta imagen, diario cojan la listica de nombres, chuleen, sepan por dónde pasa, sepan las funciones de los nervios y ya ahí casi que tenemos el primer parcial todo aprendido. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar
a hablar específicamente de cada uno de estos huesos. Vamos a conocer los huesos, a familiarizarnos con cada uno de ellos, vamos a ver dónde están localizados y cuáles son las estructuras óseas relevantes de cada uno de los huesos. Empezamos con el hueso frontal. Entonces, el hueso frontal es este hueso que vemos acá, en rojito. Es un hueso único, no es que yo tenga el frontal derecho y el frontal izquierdo, no. Solamente tengo un hueso frontal. Es un hueso único, ¿listo? Está situado en la línea media, o sea, localización o situación en la línea media. Y sobre su localización, ¿qué podemos decir? Que está en la parte más anterior del cráneo. Forma la frente. Es el hueso que nos tocamos cuando nos tocamos la frente. Toda su porción, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es completamente simétrico. Y muy importante en cuanto a su localización, miren que forma parte o el techo de este agujero. ¿Cómo es que se llama esto de acá? Esto que estoy señalando, esta fosa, esta cavidad que se crea, la órbita, ¿cierto? Entonces forma el techo de la órbita. Muy bien, ahí. Un segundo, listo. Entonces miren que aquí estamos viendo un hueso frontal completamente desarticulado, ya no estamos viendo, quitamos todos los otros huesos del cráneo. Yo que le describo al frontal, también tiene otros relieves óseos muy importantes que hay que conocer. Primer relieve óseo, acá en toda la línea media, como si fuera un chichón que tuviéramos en todo el centro del hueso frontal. Hay una prominencia que sale hacia adelante, que protruye hacia anterior. Se conoce como la glabela. Ahí, digamos que no la estamos viendo tan bien, pero veamos el hueso por los lados. Mira, del frente, perdón, del lado. Miren acá el hueso frontal de lado. Miren cómo yo sigo todo el relieve del hueso frontal y como tocándonos hacia la región de la frente, protruye hacia adelante. ¿Sí ven esta parte que protruye hacia adelante? A eso lo llamamos la glabela. Es muy importante que sepamos que la glabela, porque la glabela, si yo con un dedo me toco, como tocándome fuertecito, como percutiendo, no sé si sepan todavía describir ese término, percusión, como no estuviéramos martillando pues con un dedo. Esa parte, esa glabela, vamos a desencadenar un reflejo que se llama el reflejo glabelar. Cuando ustedes lleguen, muchachos, a neurología, están más adelantados en el semestre, estén viendo neurología, van a ver que hay unos reflejos neurológicos que uno busca en los pacientes. Uno de esos reflejos puede ser el reflejo glabelar. ¿Qué pasa si yo me doy golpecitos con el dedo aquí justo a la glabela? Háganlo en su casa, cojan a su papá, su mamá, su abuelita, su hermano, el que quieran. Siéntalo en este momento y denle golpecitos suavecitos con el dedo ahí a la frente. Ustedes van a ver que inmediatamente ellos cierran los ojos. Y es normal que cierren los ojos y parpadeen una, dos, máximo tres veces. Ya después el reflejo glabelar, el reflejo del parpadeo, debe agotarse. Y ya el paciente, ustedes siguen percutiendo, siguen dándole golpecitos, ya ellos paran de parpadear. Si el paciente sigue parpadeando, se queda ahí cerrando los ojos, cerrando, y si se queda ahí pegado, ya eso es anormal. Es un reflejo neurológico que hay que buscar. Entonces, por eso hay que saber anatómicamente que existe la glabela. ¿Listo? Entonces, primera estructura importante anatómica del frontal, la glabela. Bueno, hacia los lados hay otras dos prominencias que se pueden ver, más o menos las estoy dibujando por ahí. Se conocen como las eminencias frontales laterales, esas pues no tienen tanta relevancia anatómica y clínica. Las eminencias frontales laterales, no sé si ustedes de pronto han visto pacientes en la calle que se les sobresale mucho el frontal, parecen como si tuvieran cuernos. Son por esas eminencias frontales que están muy desarrolladas en esos pacientes. Como cuernos, no, como cachos ahí como hacia adelante. Bueno. También vamos a tener dos arcos, que ahí estamos viendo con la línea punteada roja. Se conocen como los arcos supraorbitarios, las arcadas supraorbitarias o supraciliares.
tóquenselo, cuando nos tocamos las órbitas, miren el ojo, cierren los ojos y tóquense arriba del globo ocular, tóquense todo eso, todos esos arcos superiores son las arcadas superiores, arcadas supraorbitarias. Esas arcadas supraorbitarias hacia la línea media, y esta imagen lo tiene un poquito bien definido, a ver, yo devuelvo esto, mírenlo acá, esas arcadas tienen una escotadura, creo que ya sabemos que es una escotadura, una parte que falta, una muesquita que falta de un hueso. Se conoce como la escotadura supraorbitaria. Entonces, arcos supraorbitarios con la escotadura supraorbitaria. ¿Por qué es importante conocer esa escotadura supraorbitaria? Ojo, hay pacientes que tienen escotaduras. Hay otros que no tienen escotadura, sino que tienen es un agujero. Entonces, pueden tener un agujero acá. Es importante conocerlo porque a través de esa escotadura o ese agujero atraviesa un nervio que se va a conocer como el nervio supraorbitario. Entonces, ojo, arcos supraorbitarios con el agujero o escotadura supraorbitario. Para el nervio supraorbitario. ¿Cuál es la importancia de ese nervio? Que ese nervio es el nervio encargado de darme la inervación sensitiva de toda la frente. O sea que ustedes tóquense la frente, ustedes nos sentimos cuando nos tocamos la frente. Esa sensación de la frente la sentimos gracias a ese nervio que nos da esa sensibilidad en la frente. Entonces un paciente, por ejemplo, que tenga una herida grande en la frente y haya que suturarlo, yo puedo coger, infiltrar con una agujita este nervio y anestesio así toda la frente. Y no me tengo que poner a chuzarlo aquí, chuzar al paciente por acá, chuzar al paciente por acá y chuzarlo 20 veces para anestesiar toda la frente. No, hago solo un chuzoncito y con eso anestesio toda la frente. Bueno, creo que ahí vamos bien. Frontal, ¿qué otra cosa importante nos falta del frontal? Acuérdense que atrás se articula con el parietal, hacia abajo con este amarillo. ¿Quién sería este amarillo? Alas mayores del esfenoides. Y acuérdense que me forma esta sutura, que es la sutura coronal. Muy bien. ¿Qué pasa con el frontal? Miren acá lo bonito de estos huesos planos. Miren que tenemos la lámina ósea externa, una lámina ósea interna y en todo el espesor tenemos un tejido óseo esponjoso. Eso que estoy mostrando ahí es el díploe, hueso esponjoso, díploe. Bueno, pero miren qué pasa con el díploe en el frontal. Se abre. El espesor del frontal, del hueso frontal, el interior del hueso frontal, tiene una gran cavidad aérea, una gran cavidad neumatizada, un gran espacio lleno de aire neumatizado. Ese espacio lleno de aire neumatizado, todos los áreas, todos los huesos, ojo pues con este dato, estrellita este dato, pónganlo ahí estrellita y resáltenlo con resaltador en el cuaderno. Todos los huesos del cráneo que tengan grandes cavidades aéreas en su interior, por ejemplo, miren esta cavidad aérea tan bonita acá, todas esas cavidades aéreas las llamamos senos. Entonces, ¿qué es un seno? Un seno es una cavidad aérea o un espacio neumatizado en el interior de uno de los huesos del cráneo. Creo que así lo podríamos definir bien. Esas cavidades aéreas adentro están recubiertas de moco, puro moco. Y ese moco produce moco. Esa mucosa, ese tejido mucoso produce moco, produce una secreción. Ese moco tiene que salir de ahí, drenarse, no se puede acumular ahí. Donde se acumula ahí duele mucho. Donde se queda ese moco ahí acumulado, no solamente duele, sino que también se inflama. Ese moco tiene que drenarse. ¿Hacia dónde se drena? Ojo pues con este tip, hacia la nariz. Entonces, ¿cómo se llama este seno del hueso frontal? Seno frontal. Este es un seno, se llama un seno frontal. Miren este de acá, este seno, ya vimos que es una gran cavidad aérea, pertenece a este hueso. Este hueso de acá lo conocemos como el hueso esfenoides.
Esfenoidal. Este seno se llamaría seno esfenoidal. Eso lo vamos a ir volviendo a repetir, a repetir. No os preocupéis. Pero bueno, ¿qué es lo importante de estos senos y qué quiero que sepan de estos senos? Que miren que estos senos están localizados alrededor de las fosas nasales. Aquí está la nariz del paciente, por aquí entra el aire. Por eso, a esos senos los conocemos como los senos paranasales. Senos para. ¿Qué significa para? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, anosmia, amor, por ejemplo, ageusia, a es no. ¿Qué significa itis? Inflamación. Apendicitis, inflamación del apéndice. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Gastritis, inflamación del estómago. Sinusitis, inflamación de los senos paranasales, por ejemplo. Bueno, entonces, itis, hay muchos. Ahí se me van a ir acordando a medida que vayamos viendo el semestre, yo se los voy acordando. Pero ¿qué significa para? Para significa al lado de. Entonces, paraesternal es al lado del esternón. Paravertebral, para, al lado de las vértebras. ¿Listo? Parasagital, al lado del plano sagital. Entonces ya sabemos cuál es el plano sagital y puedo trazar dos planos parasagitales. Paranasal, senos paranasales son cavidades aéreas que se encuentran al lado de la nariz. Listo. Creo que ya sabemos entonces qué son los senos paranasales, esas cavidades aéreas, y vamos a ir conociendo cuáles son los senos paranasales durante el semestre. Entonces, primer seno paranasal, el seno frontal, pertenece al hueso frontal. ¿Qué otra función, además de producir moco, tienen estos senos paranasales? Al ser huesos, que se les quita tejido óseo y se recambia por aire, hace que el cráneo pierda peso. Entonces disminuye el peso del cráneo, aliviana el cráneo. Esa es otra función muy importante de los senos paranasales, quitarle peso al cráneo. Y otra función muy importante de los senos paranasales es la resonancia de la voz. Cuando conocemos pacientes con sinusitis, sabemos que hablan como con la nariz tapada. Por eso, porque los senos paranasales también nos ayudan en la resonancia de la voz. Entonces, ojo pues, ¿qué pasa si yo les pongo quiz? Flechita por acá. Y al lado les pregunto, nombre de la estructura. ¿Qué van a poner? Profe, ese es el seno frontal. No me van a decir un seno paranasal, no. Específicamente es el seno frontal. Segunda pregunta, mencione 3 funciones de este seno. Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Para qué sirve eso? Para producir moco. Y el moco limpia la nariz. Para disminuir el peso del cráneo y para la resonancia de la voz. Muy bien. Vamos a ver el frontal por la parte interna. ¿Listo? Por la cara endocraniana del frontal. Acuérdense que en la parte interna del frontal hay una gran cresta que se llama la cresta frontal y hay unos montículos, unas eminencias que sobresalen que se conocen como las eminencias mamilares. Ya lo habíamos visto cuando vimos esto, la cara interna del endocráneo, cresta frontal, mírenla acá, y las eminencias mamilares. Muy bien. Si vemos el frontal, por debajo vamos a ver que el frontal tiene una parte muy importante porque forma todo el techo de las órbitas, todas las órbitas donde se encuentran los ojos, ahí están el frontal, techo de las órbitas, y me deja un gran espacio, todo este de acá, donde se articula el hueso etmoides. Etmoides. En todo ese espacio encaja el hueso etmoides. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del frontal? Miren que el frontal hace parte de la fosa craneal anterior. O sea que sobre el frontal se encuentra el lóbulo frontal del encéfalo, ¿cierto? Y si yo fracturo por acá, si yo fracturo esto, ¿a dónde ingreso? Si yo me meto por acá y fracturo esto, ¿a dónde ingreso? A las órbitas. Por eso si yo fracturo las órbitas,
¿A dónde ingreso? A la cavidad endocraniana. Ellas están nada más que divididas por una pequeña delgada lámina ósea de ese hueso frontal. Vamos a ver si lo vemos mejor. Ah, bueno, no. Creí que lo íbamos a ver mejor acá, pero no. Listo. Hueso frontal. Creo que queda claro el frontal. Voy a dejar hasta ahí esta primera clase. Ahorita les grabo las otras o después les paso pues ya la continuación.